vamos con precisamente la mesa porque nos tienes que contar, Gonzalo, qué pasa con esa lista de objetores, que está generando tantísima controversia porque la Comunidad Madrileña es la única que se resiste y que planta cara al gobierno con esa cuestión y dice que no van a dar la lista tal y como está exigiendo Pedro Sánchez y la propia ley que aprobó en su momento Irene Montero. No vamos a permitir coacciones ni vamos a permitir tampoco desinformación a las mujeres. Y también a la señora Ayuso. Muy sencillo, la ley se cumple. Punto. Pues ella sigue enrocada en esa postura de no crear una lista de médicos objetores, contradiciendo así a su propia consejera de Sanidad o a Feijóo. Feijóo asegura que van a cumplir la ley y la bronca sobre este asunto marcó el debate en la Asamblea madrileña. No voy a hacer una lista negra de médicos nunca. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. Abortos ha habido y va a haber siempre. Si a la derecha le importara la seguridad y la vida de las mujeres, lo primero que haría sería garantizar el derecho. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado en España a 1 millón. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Bueno, pues ha generado mucha controversia eso de váyanse a otro lado a abortar. Gonzalo, vamos a ver los intercambios de mensajes directos entre Sánchez y Feijóo, que no sé si son para Sánchez los que lanza Feijóo o para la propia Ayuso, Vamos a verlo, comenzaba ayer con este jueves con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dejó claro que no va a elaborar esas listas de médicos objetores que no quieren abortar. Bien, algo que Sánchez recogía en X, en esta red social, y decía, esta es la libertad que prometía Ayuso, volver a abortos clandestinos en Londres, clasismo y señalamiento. No lo vamos a permitir, decía el presidente. Feijóo contestaba a Pedro Sánchez. Dejen de manosear, decía, las causas superadas de las mujeres y no inventen una España a la que solo Sánchez necesita volver. Y adjuntaba un comunicado del PP firmado por él, una carta en la que dice que va a garantizar siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo, eso sí, conforme a la ley. La réplica de Sánchez, adjuntando la carta de Feijóo, escribía un irónico: Isabel, Alberto tiene una carta para ti. Post al que el PP contestaba con una foto de los sobres que Ábalos y Koldo recibieron del PSOE, según la UCO, y con un "y no se envió en este sobre". ¿El recadito de Feijóo es para Sánchez, solo para Sánchez o también para Ayuso? Ainhoa, ¿qué opinas tú? Es un recadito en varias direcciones porque este tema es un melón que se abrió hace una semana por parte del PP de Madrid adhiriéndose a esa iniciativa de Vox. Es decir, el que pone el tema encima de la mesa es Vox, pero el PP de Madrid, Almeida, se adhiere a esa iniciativa y le abre un frente al Partido Popular con un asunto que le genera incomodidad porque no está resuelto, porque Feijóo no lo quiso ni siquiera tratar en el último Congreso del Partido Popular y porque genera una división de opiniones. Efectivamente, las mujeres se van a otro lado a abortar, se van a la privada, el 80% en España, porque este derecho, que es un derecho con una base legal, porque hay una ley, no se garantiza por parte de la sanidad pública. Y esa lista de objetores no es una lista negra de médicos, lo que implica es un criterio organizativo, que así lo recoge la ley, para que se sepa qué médicos están a disposición de practicar estos abortos para que se puedan organizar y garantizarse en la sanidad pública. Pues yo voy a ser un poco más pragmática, porque en el fondo, tú lo has dicho, lo que hace Almeida es meter la pata hasta el Corvejón y poner encima de la mesa el tema que Vox quiere poner sobre la mesa, y lo que está haciendo el Partido Socialista, siguiendo en esa línea, es volverle a hacer el sándwich mortadela al Partido Popular. Que esto, en términos políticos o de oposición, puede que les interese a unos y a otros, pero a las mujeres no nos interesa. Es decir, a las mujeres españolas les interesa saber que si tienen la necesidad, que es mejor que no la tengan, pero si la tienen la necesidad de abortar, puedan hacerlo en condiciones sanitarias y psicológicas adecuadas. Y esto es lo que les interesa. Entonces, volver a poner sobre la mesa este debate. Yo llevo debatiendo del aborto más de 20 años en los medios de comunicación. Es decir, es un debate recurrente. Pues hay que aceptar que hay personas que por sus creencias no van a asumir nunca el aborto. Y lo que podemos hacer es que esas personas se queden con sus creencias, no aborten y nos dejen en paz a los demás. Punto. Es decir, es una cuestión de laicismo. Es decir, que unas creencias religiosas nos impongan sobre lo que es la creencia mayoritaria de la sociedad. Y con eso las mujeres ya podemos estar tranquilas. Entonces, todo lo que sea volver a llevar este debate sobre la mesa y entonces extremarlo, no, que vaya a la Constitución, que no es posible porque no hay mayoría, no, que entonces no sé qué, eso perjudica a las mujeres.
Y yo lo que no quiero es que se perjudique a las mujeres en este país. Es decir, que sostengan la libertad de abortar si así lo estiman conveniente. Elisa, ya no perjudicar, utilizarnos, porque al final esto se está utilizando políticamente, porque al gobierno obviamente le viene bien después de las pulseras, después de estas conversaciones que estamos viendo todos los días, radiadas de Koldo, yo Ábalos... las palabras de Elisa, que está diciendo que son ventajistas, tanto Pedro Sánchez como la propia Ayuso. Claro, efectivamente, es que déjennos en paz, ya está. Es una instrumentalización de los derechos de las mujeres, que por cierto no son causas superadas, son derechos y visto lo visto, superados ya veremos. Los tres hombres, perdón, de la mesa, y me voy enseguida. Yo creo que este es el ejemplo perfecto de cómo la política, en vez de resolver problemas, genera problemas. Porque en España hay un enorme consenso social en torno al aborto. Y además es que se puede decir cuando el Tribunal Constitucional, 13 años después, decide que la ley de plazos es constitucional y el Partido Popular lo asume con naturalidad, se acabó el debate. El propio Feijóo. Y Ruiz Gallardón se tiene que ir a su casa por esto. Es verdad, entonces, hay un enorme consenso. Estuvo 13 años en un cajón. Claro, por eso digo cuando llegamos a la consolidación de que este debate no existe. Feijóo ha sido valiente con un, digamos, planteamiento que ha hecho él en una cuestión que divide al partido. Claro. Entonces, lo divide entre los católicos y los que son, digamos, laicistas. Pero ese debate divide al Partido Popular, divide a la derecha entre los liberales y los conservadores, por decirlo a trazo grueso, pero no divide a la sociedad española. Y en España, si una mujer quiere abortar, puede hacerlo, que es de lo que estamos hablando. Una frase, Cándido, perdóname, me quedo sin tiempo. Sí, simplemente, yo creo que efectivamente sobre la realidad se superponen los relatos políticos de una manera absurda. ¿Y qué ocurre? Se va a seguir profundizando en esto porque desde el gobierno, ante, digamos, la humillación que se produce contra las mujeres, por todas las noticias, etcétera, van a contraponer libertad y salud. ¿Con qué elemento? El debate del aborto y el debate del cribado del cáncer de mama. Claro. Pues enseguida, Arsenio, te prometo que te doy la palabra para la vuelta. Pero no las pulseras, Déjame que antes escuchemos a dos mujeres que, bueno, pues tienen posiciones distintas. Una defiende el derecho a decidir, ella es Carla Galeote, activista feminista, y la otra es Leire Naváridas. Hacía mención ahora Federico Trillo a ella porque, bueno, abortó en un momento dado, creo recordar, con 26 años, ¿verdad? Y, bueno, pues fue una experiencia traumática para ti, te arrepientes, ¿eh? Gracias a las dos por acompañarnos. No queremos hablar de verdad, aborto sí, aborto no, creo que este debate lo tenemos que superar, sino ¿qué pensáis sobre esa lista de médicos objetores? Porque ¿sois partidarias de esa lista, sí o no, Carla? Soy partidaria de que se garantice un derecho que es el derecho de que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre todo que lo podamos hacer con garantías, con dignidad y con seguridad. Y eso se hace en un sistema público que ahora mismo no lo está protegiendo. Entonces hay un fallo en nuestro sistema de bienestar, en nuestra democracia, cuando hay mujeres que quieren abortar y en sus centros públicos se encuentran que no lo pueden hacer. Y eso es lo que genera una revictimización y eso es lo que genera traumas, que tanto se lleva aquí hablando de los traumas del aborto, precisamente porque no pueden hacerlo de forma digna. La lista de objetores de conciencia es una cosa que es imperativo legal, que se tiene que hacer porque la sanidad pública tiene que proteger a estas mujeres y los médicos que decidan por una cuestión moral o de lo que sea no hacerlo, se tienen que identificar para cubrir esas plazas y que las mujeres lo puedan hacer. Ayer entrevistábamos aquí a José Miguel Gurrea, él es un médico que entre otras responsabilidades practica interrupciones del embarazo y aseguraba, Leire, que acabaríamos antes si diésemos una lista de los médicos que sí practican abortos, porque son una minoría en nuestro país. Escuchen. Más que hacer un registro de los médicos objetores, que es difícil, enseguida hacemos una lista de médicos abortistas, que somos unos 150 en España, no más. Y enseguida le salen los restantes, hasta 5.000 ginecólogos que hay en España, un poco escaso, 4.800 o así. Y la verdad es que no hace falta ningún médico más que estos 150 para atender la interrupción de embarazo en España. Sobramos. 150, ojo, de casi 5.000 ginecólogos, ¿eh? Sí. ¿Qué opinas tú, Leire? A mí no me sorprende nada, porque es que hablamos del aborto como si fuera un trámite, pero cuando un médico se enfrenta a ejecutar o practicar un aborto, ¿de qué hablamos? ¿Qué va a sacar del útero de la mujer? Entonces, los médicos se forman y su vocación es salvar vida y proteger la integridad del ser humano en su dimensión
física también, ¿no? Me estás diciendo que hay médicos que no quieren practicar las interrupciones voluntarias del embarazo, pero no necesariamente por sus creencias es que no tiene nada que ver por su propia profesión, ¿no? Claro, o sea, es una cuestión de sensibilidad humana, porque pensamos ahora que es que los médicos... Por el juramento hipocrático que hacen en el momento en el que estudian. Precisamente, porque si no parecería que todos los médicos son católicos, apostólicos y de ultraderecha, ¿no? O sea, la misma ministra de Sanidad ahora está dirigiendo un partido supuestamente progresista. Y yo lo que pregunto es si tanto le importa a la ministra de Sanidad que se cumpla la ley, que se cumpla. Porque no se está cumpliendo la ley. Ni se cumple la ley del aborto, ni se cumple la ley de autonomía del paciente. Las mujeres vamos a abortar a ciegas. No se cumple el consentimiento informado. ¿Y luego con qué los encontramos? Con que yo, además de haber abortado, llevo 7 años acompañando a mujeres que han pasado por un aborto y no eran conscientes ni de qué suponía la intervención, ni de las consecuencias que iban a tener posteriormente. Y no es síndrome sí, síndrome no, es que hay un trauma posaborto que se manifiesta a nivel físico, a nivel emocional y a nivel psicológico, y esto lo veo yo cada día. En tu caso, ¿cuál fue ese trauma? Recuérdanos que... O sea, yo salí liberada porque yo estaba en la silla que ocupa Carla, podría haber estado yo hace 20 años. Yo era súper proabortista, me creía feminista y era como mi cuerpo, mi decisión. O sea, lo tenía clarísimo. Y a mí... ¿Qué pasó después? Pues lo que pasó es que llega un momento que tengo que enfrentar la realidad de que soy madre de 2 hijos muertos. Es que eso es un aborto, es que lo que nos sacan del útero son hijos, es que no es otra cosa. O sea, de verdad, o sea, yo creo que este no es un debate en igualdad en el sentido de que tú has vivido una situación que yo de verdad empatizo y lo siento mucho, pero de tu anécdota no podemos hacer es que no es mi anécdota, que llevo 7 años en espera, posaborto. un momento. El año pasado se practicaron 100.000 abortos, ¿vale? Imagínate que tú has hablado con, has estado con 500 mujeres, 1.000, 10.000 incluso mujeres que han sufrido lo que tú estás diciendo. Aún así, no deja de ser, y sé que es duro decirlo, pero anecdótico. Me refiero, yo no estoy diciendo que no se tenga que acompañar a las mujeres a cuando están haciendo este proceso para que lo hagan con la mayor dignidad, pero no podemos hablar de un trauma o de un síndrome generalizado, primero porque no hay evidencias científicas y segundo porque no todas las mujeres que practican un aborto sufren exactamente lo mismo, porque cada cuerpo y cada situación emocional es distinta. Y el trauma, perdona y termino ya, el trauma del aborto no lo genera el aborto en sí, lo generan mujeres que cuando van a abortar tienen a ultracatólicos chillándoles que son asesinas, lo generan ir a tu centro público y no tener doctores porque no quieren hacerlo. No es simplista. La realidad es el estigma que hay detrás del aborto. Carla, lo que cuenta Leire, y ayer nos lo decía también en este programa Ana Iris, es que antes, y me refiero a la etapa anterior a Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, se acompañaba a las mujeres y además se les daba la posibilidad de ayudas económicas para que no abortasen. Eso ya no existe, ¿no? Claro, es que parece que realmente una mujer quiere ejercer su derecho de libertad y por eso va a abortar, y así fui yo, ¿vale? Pero lo que nos encontramos cuando vamos a hablar con las mujeres antes del aborto o después del aborto, lo que nos encontramos es que son mujeres, en su gran mayoría, en una situación de vulnerabilidad muy importante, y no solo económica, aunque también. Y luego digo yo, ¿cómo puede ejercer una mujer su libertad si en España el Gobierno y el conjunto de las administraciones, tanto municipales como regionales, destina 34 millones al aborto, quitando la Comunidad de Madrid menos de 3 millones al aborto? Es decir, el cómputo de la inversión que se hace en el Estado español es 12 veces más para abortar que para continuar con el embarazo. Entonces, si estamos hablando de feminismo, hay que saber que la primera causa de discriminación de una mujer ya no es por ser mujer, es por ser mujer embarazada. Y se calcula que 2 de cada 10 abortos, bueno, si fuese con ayudas económicas, se evitarían. Es decir, que son mujeres que se ven obligadas por una cuestión económica a abortar. Y luego, perdona, y luego déjame, porque esto es muy importante, tanto que la ministra insiste en que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley del aborto, porque no hay protocolos para identificar el aborto forzoso que está en la ley recogido como delito. Tenemos que ir terminando, Carla. Y voy muy rápido. Cuando hablamos del aborto parece que todas las mujeres que van a abortar de forma voluntaria, que es el 90%, lo hacen porque no pueden cuidar a ese posterior niño o niña. Y esa no es la realidad. Hay mujeres que simplemente no quieren ser madres. Yo te invito a tomar un café con mis madres. Yo te invito a abortar, o sea, a estar con mis amigas que han ido a abortar porque no querían ser madres. Sí, o sea, como yo. La maternidad no es una imposición ni es una obligación.
obligación. Y entonces no tenemos que decir, no, es que te le tengo que dar ayudas económicas. Por supuesto, vamos a hacer que haya derechos sociales. Es que no las hay. Pero la cosa es que no vas a abortar porque no puedes cuidar a ese niño. Es que tal vez simplemente no quieres. Hay casos, pero hay otros que no quieren, básicamente. Gracias de verdad a las dos, lo tengo que dejar y ya lo siento, pero ayer Yolanda Díaz nos sorprendía con un permiso por fallecimiento de 10 días, hablaba de si se te muere un padre, una madre, un hijo o un amigo, y también un nuevo permiso para cuidados paliativos. Ahí tenemos